Buenas tardes, mi grupo está conformado por Oscar Monge, María Fernanda Rosso, Joan Sierra y quienes hablan, Yelena Albornoz. A nosotros nos correspondió el tema de teorías sociológicas, las cuales se dividen en cuatro. Yo comenzaré hablándoles de la teoría del conflicto. Antes de hablar de la teoría del conflicto, es necesario tener presente qué es el conflicto. El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses distintos entran en confrontación con el objetivo de dañar, eliminar a la parte rival o arrebatarle poder de algún tipo pues en favor de la propia persona o de un grupo en particular. ¿Cuáles podrían ser las causas de este conflicto social? Puede ser la corrupción, la desigualdad social y económica, la ausencia del Estado y la falta de legislación, crisis económicas, naturales, pobreza, racismo, machismo, homofobia, entre otras. Ya para entrar en materia, la teoría del conflicto es una teoría macro. ¿Qué quiere decir esto? Que es una teoría sociológicamente diseñada para estudiar el mayor nivel global y social de los fenómenos sociológicos. Esta teoría fue fundada por un filósofo, economista, sociólogo y revolucionario llamado Karl Marx, quien fue testigo de la opresión perpetrada por miembros de la élite de la sociedad contra la población pues, de clase baja. Posteriormente, otro alemán llamado Max Weber desarrolló aún más esta teoría y la refinó a una posición más moderna. ¿Para qué es útil la teoría del conflicto? La teoría del conflicto es especialmente útil para comprender lo que es la guerra, la pobreza, la riqueza, porque unas personas tienen más que otras, las revoluciones, luchas políticas, explotación, divorcio, discriminación, prejuicios, la violencia doméstica, el maltrato infantil y entre muchos otros fenómenos sociales relacionados con el conflicto. La teoría del conflicto afirma que la sociedad se encuentra en un estado de conflicto perpetuo y competencia por recursos limitados. Bueno, ya para finalizar, ¿en qué consiste en sí esta teoría? Esta teoría aborda las acciones que realiza cada persona o grupo o una organización o la misma sociedad en sentido amplio. ¿Para qué? Para lograr el máximo beneficio, algo que a su vez genera también cambio social, político, revoluciones. La esencia de esta teoría se apoya en la clásica estructura piramidal de la sociedad en la que una élite dicta los términos con los que viven las masas o las minorías, las poblaciones con menores recursos. Coloquialmente se trata de una lucha por el poder que más a menudo es esto ganada por la élite adinerada y perdida por las personas del común o de clase baja. El funcionalismo estructuralista es una construcción teórica que va y ve la sociedad como un sistema complejo cuya parte trabajan juntas para poder promover una armonía social. Se entiende como el estudio de una sociedad conocida como estructura o sistema social para pues que sea más rígida o más armoniosa para toda la sociedad. La sociedad tiene una orientación del nivel del macro, que es un enfoque amplio para las estructuras sociales que conforman la sociedad en su conjunto y se considera que pues la sociedad evoluciona al igual que pues el organismo. Tenemos que hay normas, costumbres, tradiciones y instituciones. Tenemos la primera teoría de Auguste Comte, que se basa prácticamente en tres estados, que tenemos el estado teológico, desde el comienzo de la historia humana hasta el final de la Edad Media, que se da como la mente humana busca la naturaleza esencial de los seres, las causas principales y finales, o sea que todo tiene un propósito, los efectos, el conocimiento absoluto y todo esto. En el estado metafísico, que es el segundo que él propone, la gente comienza a ver la sociedad como un sistema natural, oposición a lo sobrenatural. Y el tercer estado es el estado científico, que es donde se describe la sociedad mediante la aplicación del método científico que se basa en el trabajo de los científicos.
Tenemos el segundo ponente, que es Herbert Spencer, que es un filósofo británico que apoyó la selección natural. Él apoyó el funcionalismo sociológico, fue el primero, y pues él básicamente nos habla de las presiones de selección que se hacen sentir en el momento de cambiarlas, cuando se hacen sentir y reaccionar por la misma causa-efecto y las soluciones que siempre funcionarán. Este sistema es un modelo evolutivo ya que nos ayuda a las teorías evolucionistas del siglo XIX, comenzando por la diferenciación y el crecimiento, complejización de un cuerpo. O sea que todo se rige por un sistema y que hay un equilibrio y un desequilibrio. La afiliación unilineal se caracteriza por poseer propósitos que buscan transformar una sociedad estable que persiste mucho más allá de la vida útil de sus miembros. En el caso de Tangency y los NEUR, los grupos empresariales se basan en parentesco, o sea, que vayan por una misma línea biológica y son estructuras de una descendencia familiar, pero pues aquí se llama unilineal, que consecuentemente se llama teoría del descenso. Y pues el contexto que más nos arraigan es como el parentesco de la descendencia lo considera la fuerza organizadora principal de los sistemas sociales, debido a que la teoría de la ascendencia es por medio del parentesco. Bueno, mi nombre es María Fernanda Rosso Cáceres y les voy a hablar sobre la teoría del interaccionismo simbólico. Bueno, el interaccionismo viene en dos formas teóricas, interacción simbólica e intercambio social. La interacción simbólica afirma que la sociedad está compuesta por interacciones siempre presentes entre individuos que comparten símbolos y sus significados. Esta es una teoría muy útil para entender a otras personas, mejorar las comunicaciones, aprender y enseñar habilidades en las relaciones transculturales. Valores, comunicación, caza de brujas, manejo de crisis, miedo al crimen, modas, amor y todo lo que conlleva el mal y el pecado. Todo lo que es caliente y lo que no. Creencias de secuestro alienígenas, quién soy, litigios, selección de pareja, arbitraje, alegrías y aflicciones de citas. Se pueden entender mejor utilizando el interaccionismo simbólico. Una vez te das cuenta de que los individuos son por su naturaleza social muy simbólicos entre sí, entonces comienzas a entender cómo persuadir a tus amigos y familiares, cómo entender los puntos de vista de los demás y cómo resolver malentendidos. Piensa en tres palabras: amor, lucidez y lardo. Cada letra es un símbolo, cuando se combinan en un orden específico, cada palabra puede ser definida. Debido a que memorizamos palabras y sus significados, sabemos que hay una diferencia llamativa entre amor y lujuria. El interaccionismo simbólico hace parte de que seas un estudiante universitario, lo que hace que entiendas las expectativas de tus profesores y sepas cómo dar paso a la altura de ellos. Nuestras interacciones diarias están llenas de símbolos y un proceso continuo de interacciones con otras personas basado en los significados de estos símbolos. Bueno, la teoría del interaccionismo simbólico explora la forma en que nos comunicamos y nos ayuda a entender cómo crecemos con nuestro autoconcepto. Te ayuda a saber cuáles son las expectativas de tus roles y si te percibes a ti mismo como haciendo un trabajo o no en cumplir esas expectativas. Hoy muchos conceptos de interaccionismo simbólico para estudiar, pero voy a hablar del teorema de Thomas o definición de la situación. Se suele llamar definición de la situación, que básicamente si la gente percibe o define algo como real, entonces es real en sus consecuencias. Un ejemplo es una mujer que fue diagnosticada como VIH positivo. Ella hizo sus planes funerarios, se aseguró de que sus hijos fueran atendidos y luego preparados para morir. 2 años después fue reexaminada, resultó que los resultados de sus primeras pruebas fueron falso positivo. Sin embargo, actuó como si tuviera SIDA y sin duda alguna iba a morir por ello. El interaccionismo simbólico es muy poderoso para ayudar a las personas a entenderse entre sí, los recién casados, compañeros de cuarto, amigos de toda la vida, niños, adultos, jóvenes y sus padres y compañeros de equipo que pueden utilizar los principios para caminar una milla en los zapatos del otro, ver el mundo a través de sus gafas y o simplemente conseguirlo. Una de las mayores realizaciones que viene en interaccionismo simbólico es que empiezas a entender a las otras personas en tu vida y llegas a saber que no está bien ni están equivocadas, solo de un punto de vista diferente. Simplemente definen símbolos sociales con significados variables. Bueno, mi nombre es Oscar Monge y a continuación les voy a hablar sobre la siguiente teoría, la teoría del intercambio social. Social Exchanger afirma que la sociedad está compuesta por interacciones siempre
presentes entre individuos que intentan maximizar las recompensas mientras minimizan los costos. Es decir, los supuestos en esta teoría son similares a los supuestos de conflicto, los en contras de la elección como tal. Esta teoría utiliza una fórmula para medir los procesos de toma de decisiones que más adelante se las explicaré. Bueno, la fórmula dice que reparan menos costos es igual a res, o lo que quiere decir que lo que me sale de ello menos lo que pierden hacerlo es igual a mi decisión. Analizamos las decisiones disponibles para nosotros y pensamos en lo mejor que podemos como maximizar y nuestras recompensas y minimizar nuestras pérdidas. A veces lo hacemos bien y otras veces lo hacemos de una mala decisión o elección. Uno de los aspectos poderosos en esta teoría es el concepto de equidad. La equidad es un sentido de que las interacciones son justas para nosotros y justas para los demás involucrados por las consecuencias de nuestras elecciones. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres que trabajan, digamos, 40 horas semanales y tienen maridos que también trabajan 40 horas semanales no realizan la misma cantidad de horas semanales de tareas domésticas y guarderías? Los científicos han encuestado a muchas parejas para encontrar la respuesta. La mayoría de las veces se reduce a un sentido de equidad o pues primordialmente la equidad, porque pues ella lo define como su papel para hacer las tareas del hogar y el cuidado de los niños, mientras pues el hombre no, porque tiende a pelear cuando digamos ella intenta que realice las tareas del hogar y como ella puede pensar que es incompetente, viven como en un arreglo equitativo. Entonces cada uno de nosotros trata de constantemente de sospensar los pros y los en contras y maximizar los resultados de nuestras elecciones específicamente. Lo importante, cualquiera de las 4 teorías puede ser utilizada para estudiar cualquier comportamiento individual y colectivo, pero algunas funcionan mejor que otras porque sus exposiciones coinciden con mayor precisión con el tema de interés a tratar. Por ejemplo, el divorcio podría estudiarse desde la teoría del conflicto para comprender cómo las cosas se vuelven adversas y cómo, por qué los divorcios disputados a veces se vuelven violentos. El divorcio podría estudiarse también a partir de la teoría del funcionalismo para entender cómo el divorcio es un medio para resolver circunstancias sociales insostenibles. Es un gesto diseñado para pues, restablecer el equilibrio. Y también el divorcio se podría estudiarse utilizando desde la teoría del interaccionismo simbólico para identificar cómo las personas definen sus roles antes, durante y después del divorcio y cómo restablecen nuevos roles como adultos solteros pues específicamente. También a su vez y por último, basándose en esta teoría, también se puede estudiar el divorcio para, digamos, comprender los procesos y elecciones que conducen a la decisión final del divorcio, distribución de bienes, decretos de custodia de los hijos y el cambio legal final del estatus como tal. Y eso sería todo. Muchísimas